El tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es uno de los tejidos conjuntivos especializados, como es el tejido óseo. Vamos a ver hoy este tejido que va a formar los cartílagos. ¿Qué elementos lo componen al tejido cartilaginoso? Bueno, células, como un tejido conjuntivo especializado, células y matriz extracelular. Estas células están rodeadas de la matriz cartilaginosa, que es su matriz extracelular, y van a formar los cartílagos. Una característica importante es que es avascular, es decir, no hay vasos que se introduzcan aquí en este tejido. ¿Y cómo se va a nutrir? ¿Cómo hacer intercambio de CO2, de oxígeno, etcétera? Pues gracias a el pericondrio, aquí sí hay vasos, está irrigado y pasan todas las moléculas necesarias, iones, etcétera, por difusión. También en el sentido contrario, del cartílago al pericondrio, y ahí se va por los vasos sanguíneos. El pericondrio es un tejido conectivo que va a rodear a todos los cartílagos, excepto en las superficies articulares, donde hay cartílago, ¿sí? Y el cartílago fibroso, que lo vamos a ver más adelante. Está formado por un tejido conjuntivo, ¿sí? Con células condrógenas, que son las que se van a diferenciar a condroblastos, y los condroblastos se diferencian en condrocitos. A partir del pericondrio, como ya habíamos visto, ya les había comentado, se va a nutrir el cartílago. Vemos aquí en esta imagen histológica teñida con hematoxilina y eosina, vemos aquí el pericondrio, ¿sí? Todo esto es el tejido cartilaginoso, ¿sí? Del otro lado del pericondrio, pues en este caso rodea a todo el cartílago. Ven ustedes, estos son los condrocitos redondos metidos en sus lagunas y rodeados de matriz cartilaginosa. Más detalles del pericondrio. Volvemos a insistir, rodea y nutre el cartílago. Está formado por dos capas. Una capa externa, que es una capa fibrosa, porque está formada por tejido conjuntivo denso. Y una capa más interna pegada al cartílago, que es la capa condrógena. Y aquí es donde están las células condrógenas, las que se van a diferenciar a los condroblastos y los condroblastos a los condrocitos. Hay tres tipos de cartílago que los vamos a ver en mayor detalle, ¿sí? Pero bueno, como vamos a ir hablando de ellos, pues les adelanto que hay tres tipos de cartílago, que es el hialino, el elástico y el fibroso. Tienen diferente ubicación, apariencia, su función, su tipo de crecimiento, las células, etc. Este cuadro es un cuadro para que ustedes vean detalles generales del tejido, los tipos de cartílago, y luego al final sería bueno que en su presentación, que tiene el aula virtual, regresen y vean ustedes ahora este cuadro con detalle. Entonces, tres tipos de cartílago: hialino, elástico y fibroso. Y vamos a comenzar por el cartílago hialino, que es el más abundante, ¿sí? Que está, cuando hablamos de cartílago, pues la mayor cantidad de cartílagos son de tipo hialino. ¿Qué características físicas tienen? Así, macroscópicamente, es translúcido, no es transparente, es decir, deja pasar la luz, pero no se ve de un lado a otro. Es de un color azulado, es elástico y resiliente. Eso quiere decir que aunque se deforme, solito regresa a su forma original. Eso es gracias a sus componentes de la matriz extracelular, matriz cartilaginosa. ¿Dónde se localiza? Pues en las vías respiratorias, los cartílagos costales, las superficies articulares, y también componen el esqueleto del embrión y también parte del esqueleto fetal. ¿Cuál es su origen? El cartílago hialino se origina del mesodermo, y ahí se van a formar de este mesodermo, que se va a diferenciar en mesénquima y en cartílago, todos los cartílagos del tronco y de las extremidades. Pero del mesénquima, de las crestas neurales, del ectomesénquima,
se van a formar los cartílagos de la cabeza y el cuello. Pero todos a partir de un mesénquima de diferente origen según la región del cuerpo. Histodiferenciación. ¿Cómo va a ser la formación del cartílago? Desde la célula mesenquimática. Decíamos que era un tejido mesenquimático que de origen mesodérmico o ectodérmico. Bien, pues esta célula mesenquimática, en condiciones de niveles bajos de oxígeno, que eso depende de la localización y la vascularización durante el desarrollo, ¿sí? Y otros factores, se va a diferenciar en estos niveles bajos de oxígeno a una célula condrógena. Y esta célula condrógena se diferencia en condroblasto y en un condrocito para formar el cartílago, como vemos aquí en un tricrómico de Masón. El cartílago hialino, vamos a ver ahora de este cartílago la matriz cartilaginosa. El mayor componente es agua. Eso también es parte de su resiliencia, ¿verdad? Su elasticidad. Bueno, ¿qué elementos tiene además del agua? Pues recordamos como el mismo tejido conjuntivo ordinario, va a tener colágeno, ¿sí? Es el 40%, si quitamos el agua, de los otros componentes es colágeno. Pero cuidado, aquí es un colágeno tipo 2, ¿sí? No colágeno tipo 1, acuérdense, como el tejido conjuntivo ordinario, acompañado, para mantener bien su estructura, de colágeno 9, 10 y 11. También vamos a tener proteoglucanos. Es una proteína unida a glucosaminoglucanos, pero en el caso del cartílago, los glucosaminoglucanos son condroitinsulfato y queratán sulfato. Estos proteoglucanos se unen también en el cartílago al ácido hialurónico formando los agregados de proteoglucanos, estas macromoléculas, ¿verdad? Donde se acumulan muchos glucosaminoglucanos que van a ser higroscópicos, es decir, que se van a unir a moléculas de agua y por eso retiene mucha agua y sus características en consecuencia físicas. Va a tener glucoproteínas que van para la adhesión de la célula a la matriz, pero en este caso es la condronectina. Ahora, hablando más de la matriz, vemos aquí estos son los condrocitos, en un HE, no sé si se dan cuenta, que esta matriz que rodea aquí a los condrocitos tiene un color azulado, ¿sí? Como basófila, es un HE, ¿sí? Y más azulado y morada, vamos. Y aquí es rosada, ¿sí? Acidófila. ¿Esto por qué es? Bueno, en primer lugar, esta matriz que rodea aquí a los condrocitos es la matriz territorial y es basófila porque tiene gran cantidad de glucosaminoglucanos en proporción con los otros componentes. Componente mayor son glucosaminoglucanos y entonces al tener tantas cargas negativas es basófila y se va a teñir con la hematoxilina y se ve más morada. Por el contrario, la matriz más alejada de los condrocitos es una matriz que se denomina interterritorial y esta tiene menor cantidad de glucosaminoglucanos, más cantidad de los otros componentes, por eso es más acidófila. Matriz territorial, basófila, rica en glucosaminoglucanos, matriz interterritorial, acidófila, que tiene con eosina, ¿verdad? Y esta es con menor cantidad de glucosaminoglucanos. Vamos a hablar del cartílago hialino. Acuérdense que había 3 cartílagos, después veremos los otros 2, pero vamos a hablar de este cartílago hialino y vamos a ver el tipo de células que podemos encontrar en el cartílago hialino. Bueno, las más superficiales son las células condrógenas, ¿sí? Estas se localizan en el pericondrio, ¿sí? Son un tipo de célula madre unipotencial y que pues, se va a diferenciar a los condroblastos. Al ser una célula, ¿sí? Que se va a diferenciar, tiene abundantes, o está en momentos de diferenciación, abundantes ribosomas libres, ¿sí? Esto hace que tenga un citoplasma basófilo, ¿sí? Esta célula se diferencia en los condroblastos. Esto ya es un condroblasto, es una célula más grande, que tiene un aspecto mesenquimático, alargada,
con prolongaciones, esta ya es redondeada, este es un condroblasto. Este condroblasto se va a localizar justo debajo del pericondrio y este condroblasto empieza a sintetizar la matriz cartilaginosa. ¿Sí? Tiene un núcleo oval y central. Al ser una célula que va a sintetizar y secretar los componentes de la matriz cartilaginosa, pues acordándonos de los elementos de la matriz cartilaginosa, pues va a tener abundante retículo endoplásmico, ¿sí? Para las proteínas y también para el transporte al aparato de Golgi, también para la síntesis de los glucosaminoglucanos. Y su función pues va a ser secretar lo que decíamos los componentes de la matriz. Esta célula se va rodeando de matriz y se va a diferenciar en un condrocito. Aquí ya pues un condrocito diferenciado, ¿sí? Esto ya va quedando al interior porque cuando se diferencia pues se va a añadir aquí más capas, otros condroblastos y este ya se va a transformar en condrocito. Pero bueno, al ser una imagen estática, vemos aquí los condrocitos, se localizan en el interior, tiene una forma bien redonda en el interior de su laguna. Su citoplasma ya no es basófilo, como puede ser el condroblasto por la cantidad de retículo endoplásmico rugoso, sino que ya es más acidófilo. ¿Por qué? Porque su función es mantener en buen estado la matriz cartilaginosa, ¿sí? Y pues ya no tiene tanta, no hace la síntesis tan intensa como la hace un condroblasto y la secreción. Entonces, tiene también retículo, tiene Golgi, bueno, además de todos los otros elementos, sí, pero en menor cantidad en comparación con un condroblasto. Por eso su citoplasma es más acidófilo. Estas son las células del cartílago hialino. Hemos visto la matriz cartilaginosa y las células del... ¿Cómo crece el cartílago hialino? Presenta dos tipos de crecimiento, ¿sí? Sobre todo antes de la edad adulta. ¿Cómo van a crecer los cartílagos? Pues estos dos tipos de crecimiento. Hay un crecimiento en la periferia, que es un crecimiento por aposición, donde se van acomodando capas y capas y capas de cartílago rechazando el pericondrio, ¿sí? Así va a crecer el cartílago por aposición. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿se acuerdan? Hablamos de las células condrógenas en el pericondrio, ¿sí? Que se van a diferenciar en los condroblastos y los condroblastos en condrocitos. Así se van añadiendo capas, por eso se habla por aposición, ¿sí? A partir de esta diferenciación, iniciando por la célula condrógena. Pero también hay un crecimiento, ¿sí? Que es el crecimiento intersticial, que es por el propio condrocito ya diferenciado que se puede dividir en las etapas antes de la etapa adulta. Se va a poder dividir, sobre todo es un crecimiento que se da mucho durante la etapa prenatal, postnatal al principio, etc. Entonces vemos aquí que es por la propia división de los condrocitos, ¿sí? Cuando se acaban de dividir, los condrocitos se mantienen juntos, ¿verdad? Las células hijas y los condrocitos, y entonces van a formar grupos isógenos. Después van a secretar matriz y se van a ir separando. Entonces tenemos dos tipos de crecimiento. Crecimiento por aposición a partir del pericondrio y por diferenciación de las células condrógenas y crecimiento intersticial en el centro por división de los condrocitos. Si hay un problema en el cartílago, ¿cómo se va a regenerar? Bueno, pues antes de la edad adulta, pues está este crecimiento intersticial por aposición y se va a regenerar así el cartílago, ¿sí? Pero a partir de la etapa adulta, ahora cuando hay un problema, la zona dañada del cartílago es sustituida por tejido conjuntivo a partir del pericondrio. Ya no es un cartílago con las mismas características que un cartílago que es todo de tejido cartilaginoso, ¿verdad? Y bueno, pues esto pues da mucho trabajo y mucha investigación a los ortopedistas, los médicos del deporte, etcétera,
para reponer los cartílagos, ¿no? Pues utilizan ahora, hacen injertos de cartílagos de otro lado o también utilizan las células madre, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de este momento ya no hay formación de nuevo cartílago, sino que hay a partir del tejido conjuntivo. Eso es como se repara, ¿no? Con formación de nuevo cartílago. Las variaciones Z, es decir, variaciones con la edad, todos sabemos que con la edad pues hay problemas articulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cartílago va perdiendo su capacidad, las células, los condrocitos, de secretar los proteoglucanos, que es lo que le da sus características físicas de resiliencia, elasticidad, etc. Porque bueno, al perder el proteoglucano pierde el agua. Y entonces también pierde esas características y también la posibilidad de nutrirse el cartílago por difusión. Cuando esto sucede, sobre todo el problema de la difusión, el cartílago se calcifica, ¿sí? Los condrocitos se mueren y el cartílago se reemplaza por hueso. Entonces ya las articulaciones pues no es del mismo tipo, ¿verdad? Y empieza a haber problemas de artrosis. Histofisiología. Vamos a ver el crecimiento de cartílago, cómo se regula. Hay una regulación hormonal y una regulación por vitamina. Me explico. El cartílago incrementa el crecimiento gracias a la tiroxina, hormona del crecimiento, y bueno, que estimula el metabolismo en general en el organismo. La testosterona, que es una hormona secretado en los varones, ¿verdad? Por el testículo. Y la somatotropina en varones y mujeres por la hormona del crecimiento. Entonces, incrementan tiroxina, testosterona y somatotropina. Y también las vitaminas, la vitamina A y la vitamina C. Recordemos que la vitamina C, ¿sí? Es para la síntesis del colágeno. Ahora, ¿cómo disminuye o por qué disminuye el crecimiento del cartílago? Bueno, por hormonas también, como los corticoides, ¿sí? Estas hormonas en el estrés sostenido se van a liberar y también los estrógenos, que es por el ovario, ¿sí? También por eso las mujeres, es decir, cuando los huesos, ya les adelanto, los huesos crecen en longitud gracias a los cartílagos de crecimiento entre las epífisis y las diáfisis, ¿sí? Entonces, cuando se llega a la pubertad, las mujeres, al empezar a incrementar la secreción de estrógenos, va a disminuir el crecimiento del cartílago y llega un momento en que ya dejan de crecer, se desaparece el cartílago y dejan de crecer los huesos en longitud. En cambio, los hombres, pues eso dura un poquito más su crecimiento porque la testosterona lo estimula. ¿Sí? Pero llega un momento también que lo que el problema hay aquí es la somatotropina, que va disminuyendo, y otros factores que hacen que de todas maneras en los varones, aunque sea más tarde, ellos crecen durante más tiempo, van a dejar de crecer sus huesos en longitud. De momento que ese cartílago desaparece. Que también, en el caso de la disminución del crecimiento, que hay también una regulación, digamos, a la mala, digamos así, por vitaminas, porque el exceso de vitamina A disminuye el crecimiento. Acuérdense que la vitamina A es un factor regulador importantísimo, ¿sí? Tiene el ácido retinoico, tiene sus receptores en muchas membranas, bueno, membranas de muchos tipos de células, y es un señalizador, lo vieron muy bien o lo verán muy bien en embriología. Pues en un exceso de vitamina A, pues inhibe el crecimiento, ¿sí? Entonces, vitaminas y hormonas, tanto para incrementar como para disminuir. Hablamos de que había 3 tipos de cartílago. Vamos a ver aquí las características fundamentales que los diferencian. El cartílago llanino es el que acabamos de ver, ¿verdad? Es un cartílago, como resumiendo aquí lo acabamos de ver, ¿no? Translúcido, elástico, donde se localiza, ¿verdad? La mayor parte, donde hay cartílagos es de tipo hialino, y sus condrocitos están rodeados por una matriz que es rica en colágeno 2. Bueno. Sin embargo, hay otro cartílago, es el que vemos aquí, que habíamos visto hasta ahora, su pericondrio, los condrocitos, rodeados de matriz. Pero hay otro cartílago bien interesante, los condrocitos puestos en hileras.
con una matriz muy fibrosa. ¿Por qué? Porque el cartílago fibroso, aparte de colágeno 2, tiene colágeno 1. Y dirán ustedes, colágeno 1, ¿por qué? Ah, porque este cartílago fibroso resiste las fuerzas de tensión. Por ejemplo, donde se insertan los ligamentos, que es tejido conectivo denso regular, a las superficies articulares, aquí en esta zona de transición, que es cartílago hialino, la superficie articular, hay cartílago fibroso. ¿Sí? Ahí hay tensión del ligamento sobre el hueso. Este es cartílago fibroso. También rodeando a los discos intervertebrales, ¿sí? Para la fuerza de tensión. Acuérdense que son como unas almohadillas amortiguadoras entre las vértebras. Bueno, pues está este cartílago rodeando para resistir estas fuerzas de tensión. Y vean cómo se acomoda. Este cartílago no tiene pericondrio y su crecimiento, al no tener pericondrio, es intersticial. Vean, se van a formar estas hileras de condrocitos. Y tenemos por último, el cartílago elástico. El cartílago elástico, macroscópicamente, su color es amarillo y es más elástico, de ahí viene su nombre, ¿verdad?, que el cartílago hialino. ¿Por qué? Porque en el interior de la matriz, aparte de colágeno 2 y todos los elementos que hemos visto en el cartílago hialino, va a tener fibras elásticas, una tinción de Reyes, y vemos aquí muy bien la abundancia de fibras elásticas colocadas en tercera dimensión, todas las dimensiones, todas las orientaciones, perdón. Y donde se localiza en epiglotis, laringe, el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo. Esto es cartílago elástico. Bueno, pues con esto acabamos el tema. Es un tema es un tema corto, es un tema sencillo, ¿sí? Lo único que tienen que ser muy cuidadosos, aprenderse las características generales del cartílago y también aprenderse las diferencias entre los tipos de cartílago, tanto en su morfología, sus componentes de la matriz y su localización. Bueno, pues con esto acabamos el tema. Espero que les ayude a preparar, a estudiar el cartílago, ¿verdad? Preparar este tema de estudio.